La primera dupla está formada por Katia Araujo, socióloga, psicóloga y directora del Núcleo Milenio, Autoridad y Asimetrías de Poder, NUMAP. Ella se encuentra hasta ahora viajando desde Alemania, por lo que nos mandó su presentación grabada. Esta será discutida por Cristian Montenegro, sociólogo e investigador joven de MIDAP, que se encuentra actualmente en Inglaterra como investigador becario en el Centro Wellcome de Culturas y Entornos de la Salud de la Universidad de Exeter. En la segunda dupla presenta a Rodrigo Valdés, economista e investigador, académico de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile y ministro de Hacienda entre mayo del 2015 y agosto del 2017. Rodrigo será discutido por Álvaro Jiménez, psicólogo y doctor en sociología, investigador joven de MIDAP e investigador del Núcleo Milenio de Desarrollo Social, DESOP, y del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes, y MAI. Finalmente, la última dupla presenta Ramón Latorre, bioquímico, Premio Nacional de Ciencias Naturales 2002, exdirector del Instituto Milenio, Centro Interdisciplinario de Neurociencias de Valparaíso, quien será discutido por Mariana Krause, investigadora asociada de MIDAP y actual decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entre dupla y dupla tendremos un receso de 15 minutos. A continuación de las presentaciones tendremos una interacción con los asistentes desde las 12:45 hasta las 13:30, la que será dirigida por dos investigadores asociados y miembros del equipo de dirección de MIDAP, Marcia Olaverri y Alex Penn. Ellos seleccionarán las preguntas que ustedes envíen al chat para que los presentadores las respondan, salvo Katia Araujo, que no estará presente en esta etapa. Le pedimos entonces que escriban sus preguntas y las envíen al chat. Le pido entonces ahora a los operadores que echen a correr la grabación de Katia Araujo. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a Juan Pablo Jiménez por la invitación y a MIDAP. Y también, por supuesto, a Cristian Montenegro, quien tendrá la amabilidad de comentar esta presentación. Realmente lamento mucho que esta presentación tenga que hacerse de esta manera, grabada, pero bueno, una serie de inconvenientes, cuando la vida se opone, han evitado que pueda estar de manera virtual, pero no grabada con ustedes. Lo que yo voy a tratar de hacer esta mañana es tratar de presentar algunas ideas acerca de la primera parte de este panel, que es la cuestión de las desmesuras sociales. El punto principal que a mí me gustaría poner es, o desarrollar, tiene que ver con la manera en que en el mundo social se estructuran las exigencias para los individuos y de qué manera, evidentemente, es esta dimensión social la que va a participar también, me parece, en tratar de entender en la Constitución, en las formas en que se estructuran también los padeceres individuales, ¿no? Hay una vieja discusión acerca de la relación entre individuo y sociedad, y también una vieja corrección a esta idea de que estaban divididos, y más bien una afirmación de cómo están entrelazados. Y entonces es un poco este trabajo el que probablemente este panel intente hacer. De mi responsabilidad tiene mucho más que ver con poner esta dimensión más societal en la cual se desenvuelve la vida, los esfuerzos, los trabajos y la producción de los propios individuos. La manera en que yo entiendo teóricamente esta relación entre individuos y sociedad, lo que me permite decir que aquí hay una articulación entre ambos, es desde un punto de vista sociológico, es la idea recogida de los trabajos de Daniela Martuchelli, de que la vida social se constituye a partir de un conjunto de desafíos que son estructurales, pero que se manifiestan en la vida ordinaria de las personas, a los cuales los individuos, que los
tienen que enfrentar. Y en ese enfrentamiento, ¿no? Ese enfrentamiento a estos desafíos estructurales constituyen, o sea, estas dinámicas de enfrentamiento y de relación con otros en este enfrentamiento van a constituir, sin duda, el conjunto de experiencias que estas personas tienen a partir de las cuales juzgan, ordenan, sus ideas acerca de su sociedad, pero también hacia de sí mismos. Pero desde esta misma perspectiva, y esa es donde he trabajado también en los últimos tiempos, em, em, a partir de esta concepción de lo que es nuestra vida social y cómo tenemos que estar permanentemente trabajando para enfrentarla, también un aspecto que hay que subrayar es que las personas, los individuos, hacen un trabajo permanente de un trabajo individual, un trabajo de sujeto para enfrentar esos desafíos, para articularse, para organizarse, para responder a esos desafíos. Entonces, no es solamente interesante cuáles son estos desafíos, sino estos trabajos que las personas, ese trabajo de sí que las personas tienen que hacer para enfrentar los desafíos y para desplazarse en el mundo social, para habitar el mundo social. Es a partir de esta concepción, decía entonces, que voy a empezar a presentar lo que me parece que está en juego el caso de Chile, tomando esta perspectiva que es la de las desmesuras. Quisiera empezar por recordar que quizás sí hay una especificidad en el caso chileno, es algo que nos han mostrado nuestros trabajos, tiene que ver con que la condición histórica actual es una condición histórica que está organizada a partir de dos grandes fuerzas, cincelada por dos grandes fuerzas, por un lado la transformación del capitalismo chileno, es decir, el llamado neoliberalismo, y por el otro los empujes muy importantes a partir de los años 90 a la democratización de las relaciones sociales. Son dos fuerzas muy grandes que participan en cincelar este momento de la sociedad chilena, ya desde hace varias décadas atrás. El primero refiere a la instalación vía cambios institucionales, permisos normativos, pero también en la transformación de imaginarios e ideales, de un modelo económico y un modelo social inspirado en las premisas de lo que se ha llamado el neoliberalismo. Este nuevo modelo implicó demandas estructurales para los individuos que transformaron su manera, y de manera radical, los desafíos que debieron enfrentar en la vida social. Cambiaron lo que era su mundo laboral, las formas de encarar la vejez o las nuevas reglas en cuanto a sujetos económicos. Al mismo tiempo, esta modificación impulsó nuevos ideales sociales, como la competencia, la flexibilidad o los nuevos signos de estatus. La segunda gran fuerza, la del empuje a la democratización de las relaciones sociales, fue el resultado de la expansión de un conjunto de ideales normativos como el derecho, la igualdad, la autonomía o la diferencia, que fueron ingresando cada vez más en más esferas de las relaciones sociales, la relación entre hombres y mujeres, niños y niñas, jefes y subordinados, y su gestión, la gestión de esta relación, pero en general en una concepción de las relaciones de unos con otros en el contexto de la sociedad. Y estos son empujes que han estado fuertemente vinculados con los procesos de ciudadanización y de la profundización del paradigma de derechos que caracteriza a Chile, pero también la región latinoamericana. En su acción conjunta, lo que produjeron es que fueron nuevas exigencias para los individuos quienes tuvieron que que renovar las formas de percibir y conducirse en la vida social. Y por las personas, por parte de las personas, este cambio es pensado como un auténtico cambio histórico, ¿no? Y esto no es un juicio puramente abstracto, sino que es el resultado de la experiencia vivida permanentemente de que el saber hacer, que
portaban hace décadas atrás los individuos dejó de ser un saber hacer en el mundo social que realmente les permitía funcionar de manera razonablemente exitosa o al menos relativamente engranada o que era relativamente útil para enfrentar el mundo social. Y entonces estas transformaciones participaron de manera muy importante en transformar no solo la sociedad, pero también en transformar a los individuos. Y también transformaron las formas en que se establecen las relaciones y se realizan las relaciones entre ellos. En términos experienciales, uno podría decir es que a pesar de la conciencia de ciertas mejoras, que no son solamente materiales, sino mejoras en términos de la justicia relacional, para llamarlo de alguna manera, las personas piensan, sienten, tienen la impresión y el sentimiento de que en sus vidas corrientes, para desarrollar sus vidas corrientes, han debido sobre todo enfrentar, por razones estructurales, ya sean normativas o materiales, un cúmulo de exigencias desmesuradas. Las desmesuras aparecen como exigencias que explican un incesante empuje a la acción y traen a las personas una percepción de sobreexigencia y de presión. Y ellas son vividas con mucha frecuencia como una transgresión, y yo creo que esto es esencial para nuestra conversación, a los límites corporales de las personas, a los límites motivacionales de las personas, a los límites psíquicos de las personas, a los límites morales de las personas, a los límites de los escenarios que portan las personas. Estos tipos de desmesura son realmente muchos y son múltiples los que hemos identificado. Algunas de ellas son, por ejemplo, la desmesura en el sentimiento de protección, la idea de vivir sin malla de seguridad, la exigencia de tener que vivir sin malla de seguridad, la desmesura de las exigencias de los nuevos ideales de sujeto, es la desmesura, principalmente, los ideales de sujeto traídos por el neoliberalismo, la competencia, el esfuerzo propio, el rendimiento, el materialismo, entre otras. La desmesura de la presión para tener que adaptarse a este cambio histórico y tener que desarrollar nuevas habilidades y nuevas estrategias, nuevas tácticas para enfrentar los desafíos estructurales sociales. Las desmesuras de los conflictos morales que se tienen que enfrentar en la relación así, entre ideales morales que son muy elevados y luego experiencias sobre cómo funciona lo social que desmienten a sus propios ideales. La desmesura, por supuesto, de la experiencia o de la conciencia de las desigualdades en la distribución de los bienes, de las riquezas y de las oportunidades. Y así podría continuar con la lista, pero por razones de tiempo me voy a detener en dos tipos que son especialmente, creo yo, gravitantes, o que por lo menos elijo esta vez para plantear por su importancia en la vida de las personas, las vidas ordinarias de las personas. Por un lado, me voy a detener con calma como para que esto no sea puramente un conjunto de afirmaciones y sí una argumentación en dos desmesuras, la desmesura laboral y la desmesura en la gestión del tiempo. Respecto a la desmesura laboral y esta experiencia de desmesura sentida, ¿qué es lo que aconteció? La instalación del nuevo modelo este nuevo modelo societal, enfrentó a los individuos a la necesidad de reformular su condición de sujetos económicos y laborales. Impactado por el plan laboral de 1979,
promulgado por la dictadura de Augusto Pinochet, el ámbito laboral se ha caracterizado por la precarización y flexibilización del empleo, un aumento de la protección de los trabajadores y un debilitamiento de las formas colectivas de negociación. Se instala un marco de relaciones laborales basadas en la individualización, mercantilización y descolectivización. A este panorama se le suman los bajos retornos salariales para gran parte de la población. Para el año 2020, 2 de cada trabajadores ganaban menos de 550.000 pesos líquidos, lo que es considerado como algunos investigadores como muy significativo atraso salarial. Las transformaciones, además, trajeron una alta intensificación del trabajo, en la aceleración de los procesos de producción, la extensión de las horas de trabajo y el consecuente alargamiento de las jornadas. Finalmente, aportaron a la generación de perfiles cada vez más heterogéneos de trabajadores, en términos de condiciones de trabajo y de protección, y transformaron el papel que el trabajo ha ocupado para las formas de organización social, pero también el lugar que el trabajo ocupó en la constitución de los propios individuos. Esta coyuntura, desde la perspectiva de los individuos, te diseña eso que es el edificio, a partir de que uno puede entender el carácter central de esta experiencia del trabajo, que es, como estoy tratando de mostrar o de argumentar, su desmesura. Y esta desmesura, ¿no?, de las exigencias emerge de las variadas formas y se expresa en las variadas formas en que los individuos deben enfrentar la prueba laboral. Yo voy a tomar un solo ejemplo de ella, o sea, un ejemplo de esta desmesura, como las condiciones que están establecidas, ellas mismas son desmesuradas, pero que implican además respuestas que son desmesuradas. Y el ejemplo que voy a tomar es de la pluriactividad y su frecuencia, ¿no?, en el país. Esta pluriactividad en el mundo del trabajo toma dos modalidades. La pluriactividad secuencial, que son trayectorias a lo largo de las cuales el tipo de empleo varía de manera sustancial. Pero la segunda, que es la más importante para mi argumento, es la pluriactividad simultánea. Esto quiere decir que las personas tienden a ejercer ya sea trabajos diferentes en un mismo periodo para empleadores distintos, por ejemplo, adicionando un empleo de fin de semana, o diversifican actividades independientes, por ejemplo, con múltiples pequeños emprendimientos o una combinación de todas las anteriores. La pluriactividad contra otras realidades como la europea, en la que la monoactividad ha tendido a ser la norma, esta pluriactividad es hoy una perspectiva corriente entre las personas, especialmente en los sectores populares, pero no solo en los sectores populares. Por ejemplo, Alfredo, un obrero de los sectores populares que entrevisté hace ya algunos años, trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, todos los días, porque tenía 2 trabajos. Entonces tenía un trabajo en la mañana y un segundo trabajo en la tarde, para que con el dinero que ganaba con estas horas adicionales, poder comprar, decía él, una cocina con 2 galones y también el comedor de su casa. Así que este es un pequeño ejemplo, pero este pequeño ejemplo lo podemos tener también en otros sectores sociales. Una razón de peso para esta expansión de la pluriactividad que estamos discutiendo, es que la pluriactividad funciona, como también ha funcionado el crédito y la deuda en el país, como un factor de encaje que permite sostener la vida frente a salarios que no consiguen cubrir los costos de vida o las expectativas de vida.
unos costos que fueron fuertemente impactados por la retracción de las provisiones sociales de calidad por parte del Estado, en particular, como sabemos, salud y educación. Pero también estos costos han sido impactados, evidentemente, por el cambio de expectativas y las definiciones sobre cuáles son los mínimos vitales dignos para estar en la sociedad. Han sido impactados también por la baja regulación estatal del mercado, que impacta directamente sobre los costos de servicios y bienes, y también han sido impactados, o sea, ¿no? Por el constante sentimiento de inseguridad que emerge en la falta de protecciones laborales. Son al menos estas 4 dimensiones que explican por qué la pluriactividad ha florecido en la sociedad de esta manera y de manera tan transversal. En efecto, para dar el ejemplo acerca de los costos de vida que hay que cubrir, ¿no? Que por eso uno se arroja a la pluriactividad, porque el Estado, porque hay una retracción del Estado de la provisión de servicios de calidad. Por ejemplo, muchas familias han tenido que enfrentar con los salarios recibidos la erosión y la acelerada privatización de la calidad de los servicios de la educación y la salud. En 1987, una familia promedio destinaba 3,76% de sus ingresos en educación, mientras que para el 2017 estas familias destinaban el 5,6% del presupuesto familiar a este rubro. Chile perdón, es el país de la OCDE en donde las familias más aportan al gasto en educación, con un 34%. El promedio de la OCDE es el 12%. Eso no es relevante solo en los sectores medios, lo es también en los sectores populares, debido a la evaluación extremadamente negativa de los padres respecto a los colegios municipalizados, que bueno, son gratuitos. Una evaluación negativa que ha habido en estas décadas implicó una migración muy significativa hacia colegios particulares subvencionados de estos sectores, con todos los esfuerzos que eso les implica. Desde el 2006 hasta el 2020, la matrícula en colegios, en establecimientos municipales, disminuyó en un 33,4%. Y al contrario, los establecimientos particulares subvencionados se incrementó en un 14,3% y establecimientos de régimen particular pagado en un 22,8%. Los padres toman estas decisiones porque consideran que el futuro de su hijo depende de que vaya a un establecimiento educacional no municipal en general y particular subvencionado con todos los esfuerzos que eso implica y en general muchas veces también no solamente personales de los padres sino familiares. Es el mismo caso en el ámbito de salud. El 33,5% del gasto de salud en Chile corresponde al pago directo hecho por las personas cuando reciben prestaciones de salud. Es de hecho, pero también las largas esperas en la atención, las deficiencias en el sistema de salud, el maltrato recibido y la representación que terminó teniendo el dinero como fuente principal de derechos y de dignificación en el trato, todo eso empujó, como lo mostraron algunos resultados de mi investigación, a que las expectativas de buen servicio estuviesen también aquí, como el caso de la educación, depositada en servicios de salud pagados. Estas dos cosas acentúan la pluriactividad, pero el empuje a la pluriactividad se acentúa también por la ampliación de la brecha entre las necesidades y las expectativas y la capacidad del salario para responder a ellas. La definición del mínimo vital, como dije, se transformó radicalmente en estas décadas. Un buen ejemplo lo da el gasto en comunicaciones, que hoy es considerado un bien básico, un factor de integración social.
entre 1978 y 2017 pasó del 0,97% de los presupuestos familiares al 5,3% de los presupuestos familiares. En 1978, este rubro, ¿no?, los ítems que conformaban este rubro cuando era medido, estaba compuesto básicamente por el gasto en teléfono, mientras que en 2017 estaba compuesto por 33 ítems que incluían teléfonos móviles o conexión a internet, lo que da la importancia de este rubro. Entonces también ahí la pluriactividad es empujada por esta redefinición de cuáles son los mínimos necesarios, dignos para la integración también en la sociedad. Otro factor que apuntala la pluriactividad es la inconsistencia posicional, que es este sentimiento de que la posición social es muy permeable al cambio y está muy sujeta al deterioro social, y esta idea de las posibles desestabilizaciones por salud, etcétera, etcétera, empuja también a la pluriactividad, es decir, asegurar ingresos en un determinado momento, y el sentimiento de que no hay oportunidad que pueda perderse. Entonces tenemos que coger cualquier oportunidad, aunque nuestra salud esté puesta en cuestión, aunque no sea aconsejable, aunque tengamos con eso que renunciar a muchas otras cosas que son a nuestro favor. Y entonces la pluriactividad aporta a agudizar el sentimiento de desmesura, porque implica dobles o triples jornadas, porque implica todo lo que acabo de decir, y por lo tanto está ligada a altos grados de estrés. Y no solamente de estrés, sino también que está vinculada, está basada en sentimientos de incertidumbre y de inestabilidad que están funcionando permanentemente como el horizonte para dar cuenta de eso, para las personas. Y esto no solo da cuenta de altos grados de desgaste personal, sino también de la erosión percibida en la salud física y mental de los trabajadores. Las personas hacen un vínculo directo entre estas dos cosas. Igual que empuja a la pluriactividad, una segunda cuestión tiene que ver con el manejo del tiempo. Y en eso la experiencia del trabajo vuelve a ser central en lo que está en juego. Esta desmesura en la gestión del tiempo. Y es central porque uno de los rasgos centrales en Chile hoy en el trabajo es la percepción de que hay que desarrollar un trabajo sin fin, que es un trabajo que confisca tiempos personales y familiares. Y entonces hacer calzar los horarios, hablamos de un mundo de pluriactivos, muchos pluriactivos, pero hacer en general, aunque uno sea pluriactivo, igual hacer calzar los horarios es extremadamente, como dicen algunos de nuestros entrevistados, una tarea muy desgastante y muy exigente. Y no solamente por las demandas de las empresas o los trabajadores de tener que permanecer en las demandas en esa cultura de la presencialidad, es decir, la idea de que hay que estar presente y que hay que estar bajo la mirada del jefe, ¿no?, que te hace estar más horas de las necesarias. La presencialidad cambió un poco con el tiempo de la pandemia, y es algo que uno tiene que comenzar a analizar con más cuidado qué ha pasado o qué va a pasar con eso en el futuro, pero que funcionaba de esa manera. En todo caso, en el caso de mis entrevistadas a lo largo de todo este tiempo en diferentes investigaciones, muchos dan cuenta de estas largas jornadas, de este trabajo sin fin de 10, 12 horas diarias a veces, y que además se suman, sobre todo en ciertos sectores, a las exigencias de los tiempos de desplazamiento, que son en este caso problemáticos, sobre todo para los habitantes de Santiago, por supuesto la capital del país, y se acentúa en los sectores populares. Este carácter cronofágico del trabajo, el hecho de que el trabajo se coma nuestro tiempo, tiene mucha importancia
para la producción de una vivencia de desequilibrio en la gestión del tiempo, la que se encuentra completamente expandida en la sociedad. O sea, la idea de que uno está completamente sobrepasado y que no es capaz de gestionar el tiempo, que es una manera de sentir permanentemente, tener un encuentro con el fracaso permanente en esta cuestión de la gestión del tiempo. Y además está ligado, ¿no?, con un gran sentimiento de asfixia que declaran muchos tener, porque hay una restricción muy grande, como el trabajo se come estos tiempos, hay una restricción muy grande del tiempo dedicado a cuestiones asociativas. Hay una restricción muy grande del tiempo del ocio, de libre disposición, pero también del tiempo dedicado al ámbito de la familia. Y esto es vivido con mucha tensión y conflictividad y culpa, porque normativamente la familia es lo más importante. Entonces, finalmente, familia nos referimos a la pareja y a los hijos, que es el círculo más cercano, pero también al segundo círculo, que está constituido por los padres, otros parientes significativos. Y es muy importante porque la familia es probablemente la institución más relevante. Por diferentes razones me quiero mencionar solo una, que tiene que ver que funciona como para muchos, como uno de los pocos soportes con los que pueden contar. Pero entonces, normativamente la familia es muy importante en términos normativos, pero también es muy importante en términos prácticos. Entonces eso implica que las personas se sienten obligadas a tratar de hacer un trabajo de sostén de estas relaciones permanentemente, pero que no consiguen hacer porque el tiempo está comido, la verdad, por el trabajo, por la pluriactividad, debido a todo lo que acabo de decir, las restricciones salariales, la necesidad, los costos de vida, por todas las razones que acabo de plantear. Y entonces hay un sentimiento de estar en falta con la familia, pero también una especie de necesidad imperiosa de no estar. Pero todavía es más esta cuestión de los tiempos. O sea, creo que uno podría ir bajando más en detalles. Y yo básicamente quisiera como mencionar uno de esos detalles, que es que las investigaciones que hemos estado haciendo en el último tiempo, las nuestras, pero también de algunos colegas, como las investigaciones de Maya Saracosti, por ejemplo, han mostrado cómo el tiempo dedicado a los niños es extremadamente importante para el bienestar de los niños, por supuesto, para estructurar las relaciones entre padres e hijos. Y los trabajos que hemos hecho en UMAP, muestran con mucha claridad que esta presencia, este tiempo, ¿no?, ese tiempo que permite la presencia, es esencial porque se ha vuelto en uno de los soportes principales de la autoridad parental. Entonces, esta cuestión de la gestión temporal y de la falta de tiempo, y esto de que se comieron el tiempo, el trabajo se come el tiempo, termina por producir no solamente agobio, asfixia, sentimientos de culpa, sino que también participa de manera directa en el desarrollo, en el cumplimiento de una tarea social que es una tarea de tanta importancia como la de la crianza de los hijos, y en este caso de manera específica en el ejercicio de la autoridad. Para las familias de sectores medios acomodados, este es un tema, pero tienen algunas maneras de compensarlo, básicamente o con apoyos, apoyos de profesionales o apoyos de las escuelas o apoyos extendidos de las escuelas o del trabajo, del empleo doméstico, etcétera. Para los sectores populares es mucho más complicado y los riesgos que los padres sectores populares ven son mucho más altos
o mucho más graves de lo que los padres de sectores medios acomodados los ven. En nuestro trabajo, los sectores medios acomodados, el riesgo es un riesgo de que los hijos no cumplan con las expectativas de formación educativas que están puestas en ellos mayoritariamente, mientras que en los sectores populares las cuestiones son mucho más como graves, como la idea de perder a un hijo, tal como lo dicen nuestros entrevistados y entrevistadas, por causa, por el camino, porque toman el camino de la droga, el camino de la delincuencia, etc. Entonces, para volver a plantear, estas dos, yo he mencionado muchas otras desmesuras, no tenía el tiempo de hablar de ellas, pero solamente quizá quería hacerles sensibles, quería hacerlos sensibles a, a este carácter desmesurado de la vida social, tanto en términos, como digo, de las exigencias que se nos ponen, quedarnos más rato por esta lógica de la presencia, pero también de las respuestas, de la desmesura, de las respuestas que los individuos tienen que dar y la manera que tienen de enfrentar o de responder a las exigencias que se les plantean. Yo pienso que hay mucho que analizar respecto a la relación entre esto que acabo de relatar y lo que es el interés del MIDAP, que es la cuestión de la salud mental. Hay muchas más otras cosas que uno podría discutir, es decir, por ejemplo, en qué medida está estructurándose o desestructurándose algo que he discutido en algunos de mis trabajos, que es la idea de los anclajes socioexistenciales. Toda sociedad tiene que proveer de anclajes socioexistenciales que permitan la construcción, que hagan posible la existencia, no solo social, sino subjetiva, individual de las personas, y en qué medida todo eso está siendo afectado o ha sido afectado o ha sido transformado, está en vías de transformación por todos estos cambios estructurales y las maneras en que se ha reestructurado entonces la vida social y la vida de los indígenas. Nada, bueno, agradecerles entonces su atención, la invitación, y no estaré presente, pero Cristian Montenegro sin duda tendrá muchas cosas muy interesantes, mucho más interesantes que decir y mucho que aportar en esta conversación sobre desmesuras sociales y padeceres individuales. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a Katia Araujo, que nos habla en una grabación desde Alemania, por sus interesantes ideas que profundizan, dan un paso en la línea de hablar acerca de cómo decisiones tomadas en el ámbito económico, que podrán haber tenido un gran impacto económico, de hecho lo han tenido, producen lo que ella llama desmesuras sociales, o sea, un alto nivel de exigencia en la sociedad, que a su vez impacta en la subjetividad de los ciudadanos y de las personas que vivimos en este país. Le voy a dar la palabra ahora a Cristian Montenegro, quien es investigador joven de MIDAP, es doctor en sociología, y en este momento está en la Universidad de Exeter llevando a cabo una beca de investigación. Él sí, si bien está en Inglaterra, él sí está presente aquí a través de la virtualidad, así que te damos la bienvenida, Cristian, podemos conversar más directamente. Adelante. Gracias, Juan Pablo. Gracias también a MIDAP por la invitación a actuar hacer un comentario sobre la presentación de Katia. Una pena no tener a Katia con nosotros aquí y no poder hacerle alguna pregunta directamente a ella o esperar su respuesta. Puede ser que en algún momento terminemos la conversación. Tengo algunas observaciones, comentarios
sobre lo que Katia presentó, que se basan también un poco en otros trabajos donde ella ha desarrollado esta idea, este aparato conceptual que ella esbozó en su presentación. Voy a leer porque así controlo un poco más el tiempo. En esta presentación quiero proponer ciertas formas de expandir o recibir desde el campo de la salud mental el trabajo de Katia, reflejado en su presentación. A grandes rasgos, lo que logra Katia Araujo es proponer una concepción, digámoslo así, historizada del sujeto y de la socialidad. Eso significa que el lugar donde nacemos y el momento en que lo hacemos nos define, nos individualiza y nos diferencia. O tal vez lo plantearía así: solo podemos saber lo que somos y solo podemos experimentarnos como sujetos en un medio social, cultural y material determinado. En el contexto de esta presentación, eso significa que vivimos, damos sentido y comunicamos nuestro malestar a través de los materiales que nos ofrece ese medio. Este medio incluye muchas cosas: influencias, presiones, valores, lenguajes, pero también incluye formas de entendernos a nosotros mismos y comunicar nuestra interioridad a los demás. Quiero hablar de esto particularmente, de las opciones, incluyendo la opción, por así decirlo, profesional, es decir, el lenguaje o el vocabulario de la salud mental. Quiero partir con una breve anécdota. En septiembre de 2019, poco antes del estallido, partimos a ver a una amiga de mi esposa que vive fuera de Santiago, un par de horas en auto. Ella nos pidió que aprovecháramos de llevar a su abuela desde Santiago hacia ese lugar. Un recorrido de 2 horas. Yo manejé, la señora Claudia, llamémosla así, se sentó adelante junto a mí. No nos conocíamos con la señora Claudia, aunque ella sí conocía a mi esposa desde hacía años. La señora Claudia había sido enfermera, aprendí en el viaje. Yo en ese momento trabajaba en la escuela de enfermería y pensé con alivio que ese podía ser un tema de conversación, que ese background compartido, digamos, nos daría suficiente como para rellenar este viaje que no era ni tan corto ni tan largo. El tema de la enfermería se acabó rápido. Unos 30 minutos en la carretera, la señora Claudia me empezó a contar que este último tiempo no había estado muy bien. A varios problemas de salud se estaba sumando el insomnio, el desánimo y el decaimiento. El médico le había sugerido visitar a un psiquiatra y le habían diagnosticado depresión. Estoy con pastillas para la depresión y he conversado con algunas personas. Ando muy bajoneada, por eso trato de salir, de mantenerme activa, de ir a ver a mi familia, me dijo. A todos nos toca a veces escuchar esto. Yo no soy psicólogo, probablemente a ustedes les toca mucho más. Y todos respondemos de diferentes formas. En mi caso le dije que era bueno que estuviera consultando, que esperaba que el tratamiento le hiciera bien. La conversación siguió, hablamos de otras cosas. Seguramente en ese trayecto ella nos conoció un poco más. Se hizo una mejor idea de quiénes somos o quiénes éramos. Al rato, probablemente a partir de alguna conversación sobre los problemas de Chile, nos empezó a hablar de sus problemas, con un poco más de detalle. Estoy parafraseando, pero fue algo así. El problema es que me quieren quitar la casa, me dijo. Una casa que construimos con mi esposo cuando estaba vivo. Ahí vivimos muchos años, hicimos nuestra vida, creamos a nuestra familia. Pero después nos vinimos al departamento y arrendamos esa casa porque es muy grande para 2 viejos. Y ahora una inmobiliaria quiere ocupar el terreno y botar la casa. Llevamos años con esto, contratamos abogados, hemos pagado un montón de plata, pero yo ya no confío en el abogado. Mi esposo murió, ahora estoy sola y no confío en el abogado. Creo que me quiere estafar. Por eso no puedo dormir, porque ha sido mucho tiempo con esta preocupación constante. Estoy muy agotada. A esta altura uno quisiera descansar, disfrutar con los hijos y nietos, pero no puedo por esta situación. Pienso y pienso en esto. Muy conscientes de la realidad cotidiana del abuso en Chile, con mi esposa no pudimos más que solidarizar con su situación y hablar de nuestras propias experiencias. Nuestro conocimiento limitado de cuestiones legales particulares a su situación
Nos impidió responder con algo parecido a una solución. Pero seguramente ella tampoco esperaba eso. Seguimos hablando de otras cosas que no recuerdo, hasta que llegamos a nuestro destino donde su familia la estaba esperando. Por alguna razón esa conversación se quedó conmigo mucho tiempo. Fue algo así como una ventana hacia algo. No hacia la interioridad de doña Claudia, ni necesariamente hacia su biografía, sino hacia la manera en que hablamos de nosotros mismos, las formas en que comunicamos nuestro malestar y los vocabularios o narrativas disponibles para hacerlo. En la conversación hubieron dos narrativas claramente distinguibles. En la primera, que podríamos llamar bioquímica, se trataba de un problema de salud emergente, la aparición de una nueva presencia localizada de alguna forma en el cuerpo. Una presencia que se suma a otras presencias problemáticas, otras enfermedades, otros tratamientos. Esta presencia causaba el insomnio y el decaimiento, y se estaban explorando caminos terapéuticos, incluyendo la corrección farmacológica. La segunda narrativa, que podríamos llamar contextual o situada, habla de exasperación, angustia, incertidumbre y agotamiento como resultado de una experiencia de abuso ocurrida en un contexto de vulnerabilidad y de desprotección. Estar sola, haber perdido a su esposo, tener poco conocimiento de las implicaciones legales de su situación. No tener a nadie en que confiar hasta cierto punto. Habla de una situación intolerable que se extiende en el tiempo. Habla de instituciones que no cumplen con su rol y profesionales que, en vez de dar seguridad, terminan representando una amenaza latente. Habla de vivir una situación y un proceso que daña, que produce cosas como insomnio y desánimo, y no poder encontrar una solución. No quiero entrar en el debate constructivista sobre el estatuto ontológico de los diagnósticos, o su variante activista tras la idea de medicalización o psiquiatrización del malestar. No quiero entrar en esos debates. Quiero poner el acento en la expresión cotidiana del malestar. O como Katia Araujo lo dice, en la expresión ordinaria, en su cotidianidad. La manera en la que ese malestar habita nuestras conversaciones, la manera en que lo comunicamos. Más que un instrumento de dominación, digamos, el vocabulario de la salud mental provee una alternativa para comunicarnos. Esta alternativa no opera simplemente como imposición, más bien multiplica las opciones. Pero si hay varias opciones para decir lo que nos pasa, la pregunta es, ¿qué regula la elección de un u otro vocabulario? ¿En qué circunstancias nos comunicamos de una forma y en qué circunstancias nos comunicamos de otra forma? ¿Frente a quiénes lo hacemos de cierta forma? ¿Qué expectativas tenemos de la reacción que va a generar esa forma de hablar de lo que nos pasa? Finalmente, ¿qué se abre en la conversación con cada una de estas opciones? Poco tiempo después de la conversación con la señora Claudia, vino el estallido social. En pleno estallido social apareció un rayado comentado por Juan Pablo, un rayado que perfectamente podría haber sido el final de mi conversación con la señora Claudia, la conclusión del diálogo. Lo podría haber dicho ella o se lo podría haber dicho yo. Por ejemplo, entonces, señora Claudia, parece que no era depresión, era capitalismo. Volvamos al rayado y a su mensaje. No era depresión, era capitalismo. Nos encontramos frente al cruce de dos conceptos, cada uno muy ambiguo, a cada lado, digamos, de la afirmación. Conceptos que nos ha tomado tiempo entender. Dos patologías, por así decirlo, con límites difusos y expresiones diversas. En el mejor de los casos, esta frase es un abuso de ambos conceptos, por así decirlo.
En el peor, es una simplificación injusta o una exageración irresponsable. Pero por alguna razón, la idea nos interpeló. Y nos interpeló, creo yo, porque nos interpretó, más bien. Nos vimos en la frase, de alguna forma. Nos sentimos ahí. Y lo interesante es que tuvo un efecto, digamos, democratizante. Es decir, más allá del conocimiento que tenemos sobre lo que es la depresión, la frase no dejó de ser llamativa, no dejó de alguna manera, tocarnos. El rayado y sus diferentes variaciones, como otras que mencionó Juan Pablo, y muchas más que aparecieron en ese tiempo, logró comunicarnos algo. Estamos hablando de comunicación, estamos hablando de cómo hablamos de los problemas. Pensemos un poco en la protesta como situación, como fenómeno. El sociólogo alemán Niklas Luhmann ha argumentado que la protesta representa un momento en que la sociedad produce dentro de sí misma un otro, una alteridad. En términos simples, esto significa que la protesta se basa en mirar a la sociedad, o la protesta pretende mirar a la sociedad en su conjunto. Todos sus problemas, Juan Pablo también mencionó algo de esto. Y para mirar a la sociedad dentro de la misma sociedad, necesitamos una separación artificial, por así decirlo, incluso imaginaria, que nos permita juzgar normativamente esta totalidad, para identificar sus patologías y para imaginar alternativas. La protesta en esta versión de Niklas Luhmann es justamente esa separación imaginaria, esta especie de representación de la sociedad como observándose a sí misma, por un momento, en ciertas circunstancias. El mensaje entonces, esta idea de que no era depresión, era capitalismo, puede ser interpretado como la sociedad hablándose a sí misma, de alguna manera. No era un mensaje que estuviera tratando de convencer a alguien en particular. No era un mensaje dirigido hacia la psicología, o hacia la psiquiatría, o hacia la medicina. Era un mensaje que todos nos estábamos dirigiendo hacia todos, de alguna manera. Eso es lo específico, eso es lo llamativo de la comunicación dentro de la protesta. No es una comunicación rutinaria, no es una campaña publicitaria tampoco. No es un grupo de gente que está muy convencida de algo y que está diciéndole algo a otra gente para convencerla, particularmente en este mensaje. Es más bien una especie de descubrimiento momentáneo, una realización. No era depresión, era capitalismo, es decir, el problema no es de cada uno, el problema es de todos. Dice Katia Araujo en la introducción a Hilos Tensados, que es un excelente libro y una introducción donde ella hace un recorrido muy interesante sobre el desarrollo de ciertos conceptos. Dice ella, el desenlace de las revueltas de octubre en Chile está abierto. Quedará abierto por mucho tiempo, la verdad. O mejor dicho, ojalá que así sea. Es decir, ojalá que no demos vuelta a la página respecto a lo que significó el estallido social. Y ese dar vuelta a la página no simplemente significa pasemos a otra cosa. Significa, creo yo, especialmente, no lo interpretemos de una manera que quede totalmente explicado. No lo cerremos a través de una explicación. Ahora, ¿por qué Katia Araujo tiene autoridad un poco, ocupando un término que ella misma ha trabajado con mucha profundidad? Es porque ella viene trabajando distintos procesos que vinculan lo subjetivo y lo social, que anteceden al estallido, pero que permiten leer el estallido como una intensificación y una radicalización de cosas que ya estaban ahí. Pero al mismo tiempo, lo interesante de su trabajo es que le da al estallido la capacidad de hablarnos.
Porque hubo un debate interesante luego del estallido, particularmente en ciencias sociales, que era como, ¿quién se atribuye la capacidad de explicar esto? ¿Podemos explicarlo? ¿Existen las categorías suficientes? ¿Teníamos la información? ¿Podríamos haberlo anticipado? Y ahí vienen preguntas sobre la relación entre explicación y anticipación o predicción. Lo interesante de Katia es que su manera de plantear los antecedentes del estallido no lo cierran como fenómeno. Lo dejan abierto, lo vuelven productivo. Y tal vez lo que me interesa a mí en el comentario es pensar en cómo mantener este proceso abierto y productivo en el campo de la salud mental. Es decir, ¿qué aprendemos como campo de esto? La pregunta que quiero proponer entonces es cómo mantenemos abierto el desenlace del estallido en nuestro campo, es decir, en el campo de la salud mental. ¿Cómo se registra este evento en nuestro campo? ¿Cómo hacemos para que el estallido siga contando más allá de la crisis? Porque una cosa que pasó y que este graffiti, entre otros, simbolizan, es que la crisis del estallido, digamos, nos obligó a reconocer el peso insoportable de la vida social que nos ha sido dada. Y algo que Katia hace muy bien es desmenuzar qué significa eso. ¿Qué significa que esto sea insoportable? Esta idea de desmesura, por ejemplo. Esta idea de exigencias al mismo tiempo inevitables, pero al mismo tiempo inabordables. Esta relación entre valores, es decir, ideales que se ponen ahí, que moldean nuestras conductas, que nos exigen más de lo que podemos hacer, que nos exigen más de lo que somos, y que por lo tanto generan patología. Ahora quiero volver, sin ánimo de polemizar y sin querer generalizar, quiero volver a algunas cosas que surgieron luego del estallido, particularmente desde representantes del campo de la salud mental. En ningún caso esto significa que estas frases que voy a leer representen una interpretación compartida. Solamente podemos llegar a decir que fueron expresiones del saber psicológico y psiquiátrico que la prensa decidió que tenían que ser atendidas en ese momento. ¿Por qué la prensa hace lo que hace? Eso es un misterio que tendremos que resolver en otra sesión, ¿no? Pero esto fue un poco lo que predominó en lo que podríamos llamar algunos análisis psicológicos del estallido, particularmente en los momentos más cercanos al estallido, en las semanas siguientes. Las últimas noticias, 21 de octubre de 2019, un psiquiatra decía: el origen de todo esto, a mi parecer, es un malestar adolescente tremendo, furibundo, con esa agresión a flor de piel que tienen los adolescentes para marcar la ruptura de sus padres, y con una omnipotencia que los hace sentir que las cosas van a ser más fáciles de lo que son después. Desde esa condición adolescente y omnipotente se produce un fenómeno destructivo que los grupos políticos organizados canalizan en favor de sus propias convicciones. Luego, 30 de octubre, las últimas noticias también, portada. Las conductas impulsivas tienen que ver mucho con las estructuras que median el terror y la amenaza, como la amígdala. Entonces, una amígdala hiperreactiva, sobre todo por experiencias propias de violencia, más una corteza prefrontal poco desarrollada, generan conductas agresivas en las personas y poco filtro, lo que impide medir las consecuencias de los actos o cuánto daño puede hacer. Pregunta el periodista: ¿una actitud adolescente? Y responde el profesional: claro, lo último que se termina de desarrollar en el ser humano es la corteza prefrontal. Hasta después de los 20 años uno lo está desarrollando. Por eso los adolescentes y los niños son más impulsivos que los adultos. No quiero en este comentario cuestionar, digamos, el estatuto científico de estas dos afirmaciones. Lo que quiero decir es que estas son dos respuestas que representan una manera de cerrar lo que el estallido abrió.
cerrarlo a través de una explicación, llamémosla biologicista o neurológica, donde el problema es el descontrol y la impulsividad arbitraria de quienes se manifiestan. Ahora, no podemos sino recordar la drapetomanía, diagnóstico definido por Samuel Cartwright en 1851 como, comillas, una forma de manía que supuestamente afectaba a los esclavos en el siglo XIX, manifestada por un impulso incontrolable de vagar o huir de sus amos blancos. Podríamos decir, siguiendo a Cartwright, no era esclavitud, era impulsividad. No era capitalismo, era una corteza prefrontal poco desarrollada. Exagero claramente, pero el punto es este. Existe el riesgo de observar el descontento como pura arbitrariedad sin fundamento, sin origen y sin historia. Y también existe el riesgo de que el lenguaje de la salud mental sea utilizado para elaborar explicaciones tranquilizadoras, formas de circunscribir la crisis de vuelta al individuo. ¿Cómo evitamos ese riesgo? Nos debemos probablemente una conversación amplia sobre esto, interdisciplinaria y probablemente extradisciplinaria también. Creo que este diálogo que MIDAP propone es un camino para hacer esto. Representa esta inquietud, esta intención de acercar los conocimientos, acercar las formas de describir el problema. Creo que el trabajo de Katia Araujo y sus colegas, basado en una investigación de larga data sobre la vida anímica de los chilenos, nos ofrecen herramientas conceptuales para mantenernos abiertos a lo que subyace a la crisis, para elaborar un puente entre lo estructural y lo individual, sin reducir lo uno en lo otro, o viceversa. Muchas veces se le acusa a la sociología el reducir todo a estructura y no poder identificar formas de intervención, no poder establecer alguna planificación, alguna decisión frente a eso. Yo trato de distanciarme de esa sociología. Y creo que el trabajo de Katia ayuda a hacer este puente, a hacer esta conexión. Este puente entre lo estructural e individual. Conceptos como el de exigencias desmesuradas, sobreexigencia, transgresión a los límites psíquicos y morales de las personas, pluriactividad. Son conceptos que de alguna manera definen un lugar que cuesta mucho observar, que definen un lugar entre las condiciones, las situaciones, los contextos y la expresión o traducción de esos contextos en el comportamiento y en la vida psicológica de las personas. Cuesta mucho encontrar ese puente, se diluye de alguna forma. Y muy probablemente nuestras formas de trabajar, en el campo de la salud particularmente, nos orientan hacia una cierta lógica de causalidad distinta, donde más bien lo que buscamos son correlaciones entre fenómenos cuantificables, entre fenómenos específicos. Si uno va a la sociología, particularmente en su origen, gente como Weber o Durkheim, más bien lo que hacían era buscar la relación entre la vida subjetiva y procesos sociales. Procesos como el capitalismo, procesos como la industrialización, procesos amplios, procesos complejos. Pero por una deriva compleja hemos llegado tal vez a acostumbrarnos a escoger fenómenos muy puntuales. Un fenómeno social, por ejemplo, nivel educacional, y un fenómeno o un outcome subjetivo, como por ejemplo depresión, por ejemplo, o un aspecto específico de la depresión. Cuando empezamos a agregar más cosas, un poco nos asusta, un poco se complica, se hace difícil. Por eso es importante el trabajo conceptual que hace Katia Araujo para encontrar una especie de territorio donde estos procesos se pueden volver a encontrar y donde se pueden observar de manera más integral. Estos conceptos, y voy cerrando con esto, nos permiten atender a lo que me decía la señora Claudia, es decir, considerar sus circunstancias.
y cómo éstas se inscriben en un marco socioeconómico y político más amplio. Nos permiten articular diferentes niveles de explicación y eventualmente diferentes niveles de intervención. Nos permite finalmente mantener abierto y vivo el sentido de sorpresa ante esa frase que perfectamente podría haber sido el título de este mismo evento. No era depresión, era capitalismo. Gracias.